¿qué tal? Soy Carla Quintana y junto con Dr. Brown os vamos a hacer un vídeo sobre la alimentación complementaria. Vamos a ver un poco cuándo hay que introducir estos alimentos, qué tipo de alimentos hay que introducir primero, de qué manera lo podemos hacer de la manera más, pues que corramos menos riesgos y obviamente todo basado en la evidencia científica y en los últimos estudios. Que sepáis que según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2001 se publicó un documento que lo que recomendaba era lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Nutricionalmente el bebé iba a estar totalmente complementado, iba a tener todos los nutrientes necesarios al 100% y no había que introducir ningún tipo de alimento. Si fuese una lactancia artificial también sería el mismo caso, hasta los 6 meses y no habría que introducirlo antes de esos 6 meses por diferentes razones. Hay que entender qué es la alimentación complementaria. El periodo de la alimentación complementaria es que el niño toma, aparte de esa lactancia materna a demanda, que va a ser su alimento principal, también va a tomar otros alimentos que se prolonga durante los siguientes 18 meses hasta que el niño se incorpora de una manera pues definitiva a nuestras comidas a partir de los 2 años aproximadamente. Siempre hay que individualizar, depende del bebé, de cómo se vaya adaptando y si tiene alguna complicación, patología o lo que sea. ¿Qué pasa con esos niños que toman biberón? Bueno, los niños que toman lactancia materna y también lactancia artificial, es decir, una lactancia mixta o una lactancia artificial, también estamos viendo que se les introduce esa alimentación complementaria un poquito antes, entre los 4 y los 6 meses. No hace falta y habría que individualizar cada caso con un experto, ya sea con un pediatra, con una matrona experta en este tipo de alimentación, para individualizar cada caso, ¿vale? Pero con la alimentación de lactancia materna exclusiva se recomienda hasta los 6 meses y a partir de ahí se empezarían a introducir esos alimentos. ¿Por qué a los 6 meses, no? Nos preguntamos, ¿por qué no antes? Bueno, pues la madurez del sistema digestivo, renal y neurológico al final maduran más o menos hacia los 6 meses y son capaces de metabolizar este tipo de comida distinta a la leche materna o a la leche de fórmula. El sistema nervioso debe madurar para que podamos, pues un niño trague los alimentos sin ningún tipo de complicación. Esta maduración suele ocurrir a partir de aproximadamente los 4 meses, entre los 4 y los 6 meses de vida, y por eso en este sentido los bebés de 6 meses o a partir de los 4 meses están preparados, son maduros para poder meter este tipo de alimentación complementaria, aunque se recomiende a partir de los 6 meses. ¿Vale? O sea, por eso serían maduros, pero se recomienda porque tiene todos los nutrientes a partir de esos 6 meses. Sin embargo, lo que sí que hay que tener en cuenta es que no existe ningún estudio que haya demostrado beneficios en introducir esa alimentación complementaria antes de los 6 meses, es decir, a los 4 meses. Es algo que estamos escuchando mucho, sin ningún tipo de razón. Oye, me han dicho que tengo que introducirlo a los 4 meses y medio. Bueno, habría que valorar esos casos individuales. Es decir, si la alimentación con lactancia materna exclusiva o con el biberón el bebé necesita más aporte nutricional, entonces allí sí que deberíamos irlo introduciendo, siempre guiado por un profesional, pero si no, hasta los 6 meses. Antes de seguir, un pequeño inciso, sí que hay estudios que indican que, que la introducción antes de los 6 meses lo que hacen es reducir las alergias en bebés que tienen predisposición a este tipo de alergias, ya sea por antecedentes de padres o gente de la familia, que sea familia cercana, ¿no? ¿Vale? Un primo lejano, ¿vale? Pero esos estudios todavía faltan muchos para poder verificar que eso es cierto. ¿Qué alimentos puedo dar a partir de los 6 meses? Antiguamente el pediatra, y esto nos ha pasado a todos, nos daba un panfleto y nos decía, eran muy estrictos y tenía que ser primero la fruta, luego esta, porque se creía que así no había alergias o había menos riesgos de alergias. Bueno, ahora la cosa se ha estudiado mucho más, gracias a Dios, y se está ampliando un poquito más toda esta información. Entonces, estas recomendaciones que lo que hacían es creer que íbamos a retrasar ese contacto con ciertos alimentos, entonces íbamos a tener menos alergias, que sepáis que tanto el sistema digestivo como renal están preparados a partir de esos 6 meses para recibir cualquier alimento y no existe evidencia para recomendar un alimento u otro y por supuesto que no se retrase más de los 6 meses de vida, salvo excepciones, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que no todos los bebés son iguales, que algunos serán a los 5 meses y medio y otros a los 6 meses y 2 semanas.
Estaréis acostumbrados a recibir este tipo de panfletos, pero que primero decían, primero el huevo, luego la clara, luego la yema, luego las legumbres, luego esto, pues que sepáis que la leche de inicio y la leche de continuación también es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Ahora se está diciendo que la leche de inicio es la mejor, que no haría falta pasar a esa leche de continuación en caso de dar lactancia artificial, sino que la de inicio tiene todas las propiedades y no habría que pasar a esa leche que se llama de tipo 2. ¿Cómo y con qué alimentos comienzo? Bueno, pues uno de los motivos de la alimentación complementaria, por lo que debe empezarse hacia los 6 meses, es porque la leche no tiene suficiente hierro para cubrir esas necesidades de nuestro bebé. Entonces, si seguimos dando solo lactancia materna exclusiva o solo el biberón, lo que ocurriría es que si se prolonga en el tiempo podría tener déficits nutricionales, como por ejemplo anemias, y además se ve muy acusada si, a los 6 meses y una semana a lo mejor no, pero si seguimos así a lo largo del tiempo podría tener una anemia bastante severa. Parece lógico que la alimentación complementaria la empecemos con alimentos ricos en hierro, que pueden ser con los cereales, que los cereales sin gluten serían de maíz, trigo y también, maíz, mijo y tapioca, y podemos ir introduciendo también las legumbres y la carne. No hace falta que sea primero el pollo y luego la ternera, sino que da exactamente igual. Aunque podemos dar todos los alimentos a partir de los 6 meses, salvo alguna excepción que también la vamos a nombrar, debemos también hacerlo de manera secuencial. Sí que las recomendaciones dicen que lo que podemos hacer es meter un alimento durante 2-3 días, ver que no tiene ninguna alergia y si lo tolera podríamos pasar al siguiente alimento para ver un poco las alergias, ¿vale? Si los introducimos todos a la vez y le da una reacción alérgica, no sabríamos muy bien, ¿ha sido el plátano, ha sido el kiwi o ha sido la carne, ¿no? Entonces, en España, por motivos culturales, un niño pequeño sí que es cierto que suele tomar bastante fruta a media mañana, verduras, legumbres hacia el mediodía, y luego hacia la tarde otra vez fruta y ya por la noche otra vez verduras, legumbres. Lo podemos hacer de esta manera, pero no afectaría nada si de repente a lo mejor por la mañana le queremos dar, sería un poco raro, ¿no? Pero se puede hacer un poquito de legumbres, a mediodía un poquito de fruta y podemos variarlo, no habría ningún problema. Si el niño todavía toma el pecho, habría que mantenerlo a demanda. Ese va a ser su principal alimento. Por el contrario, si toma leche mixta o sobre todo si toma lactancia mixta o lactancia artificial, lo que haremos es irán sustituyendo esas tomas de biberón por esos alimentos antes de llegar hasta llegar al medio litro de leche al día, ¿vale? En general, a estos niños se sustituye una toma de biberón por esa alimentación complementaria y la vamos a ir quitando. ¿Qué pasa con el gluten? También una pregunta muy frecuente. Pues que sepáis que el gluten, la recomendación es no introducirlo, el gluten antes de los 4 meses, pero tampoco después de los 12, ¿vale? Más que nada para probar si somos alérgicos, intolerantes o qué, y además es algo bastante común a día de hoy. Entonces, durante el primer mes de contacto con gluten no deben darse grandes cantidades, sino que deberíamos dar poquitos a poquitos introduciéndolo para ver si tenemos alguna intolerancia. Bueno, la textura de los alimentos, metérselo en modo puré o con trocitos. Cuando unos padres quieren introducir esto, tienen que saber que hay diferentes métodos para introducirlo de la manera más segura. Sí que es cierto que no existe evidencia científica que lo que diga es que es más sano hacerlo de una manera o de otra, sino simplemente son las preferencias vuestras y un poco lo que vaya tolerando el bebé. Lo que quiero decir es que no hay más beneficios para que el bebé engorde más o todos los nutrientes los coja de manera adecuada si es baby led weaning o si es mediante purés. Lo que sí que está demostrado es que los niños deberían meter texturas grumosas entre no más tarde de los 8 o 10 meses, ya que si lo introducimos más tarde de esos 10 meses, lo que ocurriría es que hay una mayor probabilidad de que desarrolle en el futuro un trastorno de alimentación debido a que no está acostumbrado a esto, ¿no? También está claro que independientemente de que sea alimentado pues con una cosa o con otra, los padres tienen que reconocer y respetar un poco también las preferencias y el hambre de sus hijos sin forzar. O sea, tiene que ir poquito a poco
poco, y sí que es cierto que a la primera a lo mejor no les gusta, pero poco a poco lo van a ir introduciendo. Tenemos, por ejemplo, este alimentador antiahogo de silicona de Dr. Brown, que lo que va a hacer es que experimenten pues un mundo un poco de sabores diferentes. Tiene una tapa para mantenerlo limpio, obviamente. Sirve para meter alimentos frescos aquí o congelados, no pasa nada. Si les duele, por ejemplo, los dientes, les viene muy bien. Este bulbo de silicona, lo bueno es que está adaptado para la boca del bebé, no le va a hacer daño, se puede introducir desde los 4 meses. Es bastante, bueno, pues ligero, como podéis ver, tiene orificios chiquititos para que no se puedan ahogar y sobre todo que se puede lavar muy fácilmente. Yo, por ejemplo, aquí he metido unas uvas, pero que sepáis que se pueden meter muchas cosas. Lo que hace es que permite que tenemos varios modelos de todas formas, pero bueno, que sea de una manera segura, fácil, limpia, es muy buena opción para a lo mejor gente que no puede estar mirando continuamente al bebé con un baby leg weaning, pues le da esto y va siendo como un trocito, texturas y también van mordiéndolo y así van desarrollando un poco también pues su mandíbula y la manera de morder, pero no tenemos ese riesgo que a lo mejor puede conllevar un baby leg weaning en caso de no poder prestarle atención al 100% porque estamos haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, decimos es que no, a mi hijo no le gustan ni las verduras, ni la fruta, lo escupe todo? Es una consulta muy frecuente que tenéis, que sepáis que el cerebro de los niños está programado para tener una predisposición hacia los alimentos más dulces o más salados, entonces los alimentos nuevos deben introducirse al menos aproximadamente unos 10 intentos para que el niño no lo rechace, es decir, no podemos ir el primer día a darle un puré o darle un trocito de estos y pensar que nuestro bebé va a comérselo a la primera, pues seguramente lo escupa, le guste, no le guste, hay que tener mucha paciencia. ¿Cuántas comidas debe hacer entonces el niño? De una manera progresiva, los niños lactados al pecho suelen aumentar el número de comidas al día y suelen ir dejando un poquito el pecho. De una manera orientativa, más o menos entre los 6 y 8 meses, conviene que los niños por lo menos lactados se les ofrezca alimentos diferentes a la leche, unas 2-3 comidas al día, y de los 9 a los 24 meses aproximadamente que aumente de 3 a 4 veces al día. Las tomas a lo mejor serán más escasas, pero sobre todo serán mucho más cortitas. Esto no debería variar mucho en los niños con biberón, con diferencia que lo que hemos contado antes, que estos suelen empezar esa alimentación complementaria a lo mejor unas semanas antes. El objetivo es el mismo y es que a los 18 meses ya empiecen a comer un poquito más, sobre todo más alimentación complementaria que la leche, y a partir de ahí hasta los 2 años, a los 2 años que coman de manera familiar con los adultos y un poco la misma comida que estén comiendo ellos con diferentes cantidades en caso de necesitarlo. Por supuesto, a lo mejor no se comen el mismo plato que nosotros, aunque alguno nos sorprende. ¿Cuáles son esos alimentos prohibidos que también qué le va a dar alergia o qué puede crear problemas? A los niños no se les puede introducir, o está contraindicado, ni la sal ni el azúcar hasta por lo menos el año. Sobre todo deberían evitar comidas precocinadas, envasadas y comerciales, de estas que ya vienen preparadas, y la introducción de la miel también se debe posponer hasta los 12 meses de edad por el riesgo de botulismo infantil, ¿vale? O sea que la miel es un alimento que sí que deberíamos más tarde. Y luego el gluten, no introducirlo después de los 12 meses para el tema de las alergias. Debe introducirse también y debe retrasarse la introducción de la leche de vaca entera hasta los 12 meses, ¿vale? No le haría falta porque respecto a las proteínas y demás tiene unas propiedades que no son adecuadas para los bebés, y respecto a las verduras de hoja verde como las acelgas, las espinacas, se recomienda también retrasar su introducción hasta los 12 meses. En caso de que sean utilizadas hacia el año de vida, antes del año de vida, no deberían ser más del 20% de la comida que le estamos dando. Un pequeño resumen, ¿no? Porque al final decimos, esto son mucha información, un pequeño resumen sobre las recomendaciones más importantes es que la leche, ya sea materna o de fórmula, es un alimento que se debería dar hacia los 6 meses de vida. Los bebés lactantes del pecho exclusivo a partir de los 6 meses en adelante, y los que son alimentados con biberón
podríamos hacerlo un poquito antes, pero siempre guiados por un profesional. Se deben introducir a partir de esos 6 meses alimentos ricos en hierro, como por ejemplo los cereales, las legumbres y la carne, ya sea pollo, ya sea ternera. Nos da igual un poquito el cómo lo vamos a hacer, si deberíamos introducir primero esto o lo segundo, o introducir primero la fruta o primero las legumbres. No hay ninguna razón médica ni nutricional que nos diga que antes de los 6 meses de vida deberíamos introducirlo, o sea, tienen todos los complementos nutricionales y todas las propiedades. La introducción de nuevos alimentos debería hacerse con un espacio entre 2 y 3 días aproximadamente. No se debe introducir ni azúcar ni sal hasta el año de vida, por lo menos, de los niños, incluso no haría falta. Y bueno, también lo que sí que deberíamos es que a partir de los 6 meses y no antes, que es una consulta súper frecuente, no antes hay que darle agua a los bebés, porque la lactancia materna o el biberón tienen todas las propiedades. Que sepáis que aquí tenemos un vaso también de aprendizaje a cómo tomar los líquidos, que tenemos varios modelos, pues a lo mejor este es para más meses, este también a partir de los 12 meses, este a partir de los 9 y este, por ejemplo, es a partir de los 6 meses, y lo bueno es que tiene una tapita y que solo es, bueno, esto es de silicona y solo es, que veáis, que no cae absolutamente nada de líquido, sino que el bebé se lo tiene que introducir en la boca y tiene que ir aspirando poco a poco. Tiene unas asas para un fácil manejo. Y lo bueno es que se pueden ir adaptando y que no les forzamos a lo mejor con el biberón, que les va cayendo mucha más cantidad de la que quieren en ocasiones. Con esto ellos directamente como que van bebiendo poquito a poco, se limpia estupendamente, se puede limpiar en el lavavajillas sin ningún problema, igual que los que os he enseñado de antes. Tenemos varios modelos, ya los veis, colores, y depende para adaptarse sobre todo a los meses de vida de los niños. Bueno, espero que os haya quedado un poco más claro el cómo hacerlo, sobre todo que no hay que ser tan estricto como antiguamente, porque antes, bueno, los pediatras era A, B y C, y primero esto, segundo esto y tercero otra cosa, y lo que estamos viendo es que al final el orden pues de los factores no altera las propiedades o las alergias de los bebés, sino que es más importante fijarnos bien en cómo darle esos alimentos, informarnos muy bien de cómo lo vamos a querer hacer, si es un baby led weaning, si es mediante purés. Podemos hacer algo mixto también, pues a veces con trocitos y a veces con lo otro. Con esto, por ejemplo, nos podemos adaptar muy bien porque creo que es una cosa entre medias, no es ni un baby led weaning al 100%, pero tampoco es puré todo machacado, ¿no? O sea que poco a poco también, a partir de los 8 a 10 meses, no más tarde, deberíamos introducir ya alimentos con algún grumito para que se vayan acostumbrando y también que vayan masticando y vayan cogiendo esa fuerza también y luego no lo rechacen tanto. Y en la introducción de agua, por supuesto, que es algo importante, que sepáis que se puede hacer a partir de los 6 meses, poquito a poco. Y bueno, pues esto es cierto que nos facilita muchas veces el cómo pues a dosificárselo poco a poco. Es muy, vamos, que no tiene ninguna complicación porque el bebé no se ahoga, porque tiene que absorber para ellos, o sea que ellos mismos tragan exactamente lo que quieren y bueno, que es de fácil manejo. Así que nada, nos despedimos por hoy con este vídeo y volveremos a repetir más vídeos sobre diferentes temas para informaros con toda la evidencia científica posible.